Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Debemos decir que este podcast, de ahora en adelante, vamos a empezar diciendo esto, no tiene ninguna pretensión ni académica ni científica. Les saluda Enrique Rodríguez, saluda a Úrsula Martín Moreno. ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy feliz, muy bien aquí disfrutando este gran día. La gente dirá, ¿cómo no quiere que le digan que es feliz si ella siempre dice que está bien feliz? Pues estoy feliz Yo creo que ahorita, tu esencia es la felicidad explícita, ¿no? creo que sí. Luego ya Creo tienes que sí. variaciones como todo mundo, pero digamos que tu esencia, porque la mía, por mucho que lo duden, quienes me escuchen y me conozcan, también es la felicidad, pero no explícita. Ujú. Yo me siento bien, normalmente me siento tranquilo. A lo mejor en otro podcast abordemos sobre esos temas que en lo particular a mí no me gusta mucho tratar porque se presta como a, no sé, como a consejos buenondismos, que no están mal, pero no es mi estilo, que tiene que ver con la idea de la felicidad, ¿no? Ya hemos hablado de eso también un poco, ¿no? Finalmente los temas se cruzan, pero yo creo que sí, no, lo que no he dicho es que yo soy una persona que por más que por fuera me veo, no sé, tosco, crudo, ácido, hay quienes me dicen, ya te ves tierno, pues, no sé qué tanto lo dicen por decir, o si de verdad es tal, todos tenemos algún momento de ternura, supongo, pero digamos que mi esencia es esa, la crudo, lo ácido, la visión sin tapujos, sin darle vueltas al asunto, cosa que me cuesta mucho trabajo con la gente con la que convivo, porque soy a veces excesivamente frontal, sobre todo con la gente con la que tengo confianza. O sea, no voy a ir de frontal con cualquiera que me acaban de presentar y tú dime qué, o sea, no. ¿Qué piensas? Te voy a dar tu Pero sí limpia, con la ¿no? gente que conozco, pues saben que es uno de mis rasgos que a veces se pasan de tueste, pero al final creo que no ven que, pues eso, soy una persona, me considero y me siento feliz, o sea, atrás de todo ese aparentemente ogro o visión ácida, no sé cómo le puedan decir, no sé ni cómo llamarme a mí mismo. No sé ni cómo llamarme, ni lo bueno ni lo malo, pero sí, o sea, yo creo que parte de eso, bueno, y por eso podemos congeniar en muchas cosas y entre otras hacer estos podcasts, ¿no? Porque además de compartir ideas, también tenemos como este humor, ¿no? De humor en el sentido de temperamento. Hay quienes también les molesta desde la academia el temperamento, pero bueno. Antes de nada, y no sé por qué, quería yo leer un tweet que puse porque se me ocurrió, pero porque además creo algo que es una idea que siempre me ronda y que lo hemos dicho en otras ocasiones. Y lo que yo dije fue, lo interesante e inteligente no tiene que ser académico o intelectual. El entretenimiento no refiere solo a comedia, no nos confundamos. Me parece que muchas veces se confunde eso y por eso el disclaimer inicial o como le quieran llamar en esta intro que será de ahora en adelante nuestra letanía que tendremos que decir. Pero bueno, todo esto, sin darle más vueltas, pues eso, ¿no? Que yo te veo feliz a ti. Sí, ¿Cómo yo te te veo a ti sientes? con un corte de cabello nuevo. Ya estabas hasta acá, ya Sí, tu sí, pelo no sí, se sí, sí. veía, llegaba Sí, como por ya acá. cuando la gente me empieza a decir que te cortaste el pelo o tienes un corte de pelo nuevo, es porque ya lo tenía yo muy pasado de lanza. Y normalmente me ocurre, pero no sé a la gente si le importa o no le importa, pero bueno, en el podcast nuestro lo voy a decir. Lo que ocurre es que yo dejo que pase mucho tiempo para que crezca mi pelo, entre otras cosas porque mi pelo tiene la tendencia a medio rizarse o ondularse, yo no sé cuál sea la palabra, no logro describir mi pelo. O sea, no logro ver si está rizo o no está rizo. Hay gente que me dice, hay gente que literalmente me dice en buen yucateco, te ves mulish, que significa persona con pelo ensortijado o rizado. Eh, y eso hace que me tarde más el pelo en crecer. Sin embargo, sí hay momentos en los que, o sea, me lo corto cuando ya de plano a mí me empieza a resultar un fastidio o cuando ya incluso perdón, no sé, desarreglo absoluto, incluso ahí lo siento mal. Ya voy y me corto el pelo, esto va a variar dependiendo, pero sí pasan meses sin que yo me corte, muchos meses sin que yo me corte el pelo. Yo tengo amigos que religiosamente se cortan el pelo cada semana, no, perdón, cada mes, religiosamente, es mensualmente corte. Y hay unos que hasta cada 2 semanas o tres, corte, corte, corte. Yo no, yo lo dejo hasta que de plano ya no pueda.
Y sí, hace unos días fui a que me corten el pelo, cosa que no tiene ninguna relevancia. No tienen que venir a ver mi pelo los que estén escuchando en plataformas solamente de audio como Spotify, iVoox, iTunes, no tiene Si relevante. te lo hubieras pintado de verde, quizás sí, Parezco un pero rabanito cualquiera, como mi papá bien me apoda cada vez que me cortan el pelo, tal cual, ¿no? O sea, no hay nada de relevancia. Lo que sí tiene de relevancia y que quería yo platicar contigo, porque creo que tiene que ver con lo que vamos a abordar hoy, es que me llamó la atención, es la segunda vez que voy a este lugar, no tengo un lugar especial o no tenía un lugar especial, digo, pues a ver cuánto dura, porque tampoco me duran los lugares especiales. Hay gente que por años va a un solo peluquero, a un solo barbero, o como le quieran llamar, una sola estética, no es mi caso, pero bueno, esta es la segunda vez que voy a este lugar y me atendió la misma persona, es una señora de mediana edad más o menos, atendió. ¿Y por qué menciono esto? Porque bueno, a la hora de que yo llegué, como a los 5 minutos llegó otro señor, yo pensé que solamente ella trabajaba ahí y nada, el señor pues se puso su delantal o no sé cómo se llame para no embarrarse de pelo de la gente. Empezó a preparar y en lo que me estaba ella como atendiendo, preguntándome si era la primera vez que yo llegaba, no sé, todo el rollo que se echa uno, ¿no? De estas pláticas vacías con a veces con gente que nos da servicios. Yo escuché que el otro señor llegó y atendió, o sea, llegó y pues él llegó a los 5 minutos, yo había llegado y a los 2 minutos llegó el cliente que él estaba esperando, supongo. Y pues ya estuvieron hablando, se veía que había confianza, empezaron a hablar de sus hijos y demás. Y el peluquero le dijo que tenía 2 hijos y que creo que un muchacho y una muchacha, y que el peluquero le decía que él les inculcó a los hijos que si no les gustaba el estudio, aprendieran a cortar pelo. Y entonces, pues bueno, él les dejó ese oficio, por decirlo de alguna manera. Y yo empecé a recordar ahí que los peluqueros que yo conozco, yo tengo un amigo odontólogo, pero un amigo mío de secundaria y prepa, que vive en mi mismo barrio, que su papá le dio carrera, estudio y atención a su familia cortando pelo, o sea, cortando pelo, pero de peluquería de las antiguas, o sea, no de estas barberías de moda donde te cobran muchísimo dinero. Y el hermano de él también, o sea, los dos tenían una peluquería, también pudo mantener a su familia bien, de manera decorosa, digamos, es gente que yo conozco, que sin estar en las riquezas ni en la abundancia económica, tampoco tenían ninguna carencia. El hijo pudo concretar su carrera de odontología, puso su consultorio médico como pudo, y además también conocí a otros que están cerca de este amigo, que son dos cuates que se fueron a Estados Unidos, regresaron y les pusieron los homies de apodo porque son como cholos, ¿no? Yucatecos como que visten como los cholos y hablan así, chocan puños. Antes de COVID chocaban puños y ¿qué onda, camarada? Y hablaban así con un estilo peculiar. Pero nada, lleno de gente. O sea, estos brothers tienen una clientela impresionante. Y así te puedo hablar de otros 2 o 3 casos. Por lo menos conozco 5 casos de peluqueros que viven de. Yo no había reparado en ello, ¿no? O sea, yo no había reparado en cómo algo que, a ver, yo no corto pelo porque no he aprendido, pero quiero suponer que no debe ser una labor tan compleja. Ya de ahí que haya gente que haga obras de arte con el pelo, que sí que las hacen, o que hagan unos cortes maravillosos, ya va a cambiar, pero satisfacer la necesidad de una persona de cortarse el pelo bien, de manera decorosa, no debe ser algo tan difícil de aprender si te pones a eso. Y entonces yo empecé a darme cuenta de cómo esto que había dicho Durkheim en la división social del trabajo, un sociólogo que se remite a ello, cuando él hablaba un poco de cómo las sociedades se van haciendo, las sociedades complejas justamente dependen uno de otro, ¿no? Es decir, si bien existe un gran productor que Marx llamaría los que tienen el poder y el control de los medios de producción, también hay una diversidad de empleos y de cosas. Es decir, sí es verdad que dependemos del médico y dependemos del empresario, pero también ellos dependen del peluquero, dependen del panadero, del electricista, de la oferta de los servicios, en fin, hay una división del trabajo que se va haciendo más compleja mientras las sociedades se van haciendo más complejas. El punto es que al día de hoy, y más allá de esta reflexión sobre los peluqueros y gente que vive de manera muy digna, a mi parecer, a partir de esto, respondiendo a diferentes contextos, pues digamos que en lo general pueden vivir de esto y esto es algo que está a la vista, ¿no? Eh,
existen hoy en día en pleno siglo XXI, en el 2021, cada vez más trabajos que no sabemos cómo encasillar. Este no es un problema de la tecnología nada más. Como antropólogos sabemos que siempre, por ejemplo, la mano de obra infantil o el trabajo femenino o ciertos trabajos de hombres en espectros donde no se considera bajo la idea de trabajo en el marco de una sociedad compleja, tenemos dificultades para ubicar como qué es y qué no es trabajo, ¿no? O sea, muchas veces se ha denunciado desde organizaciones de fuera que no, es que en los pueblos ponen a trabajar a los niños y ellos dicen no. O sea, aquí es parte de su enseñanza y de su crecimiento como persona, que en el pueblo le va a servir, en la ciudad no. En el pueblo él necesita saber ir a cortar leña. En el pueblo él necesita saber sembrar maíz. Algo así está sucediendo con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas que están tomando las sociedades donde no sabemos dónde ubicarlo. Termino con un ejemplo y ya te cedo la palabra porque tú conoces más de este tema, hay que decirlo, pero estas son cosas que yo logro ver, ¿no? Es decir, si bien hablamos en otros podcasts sobre el teletrabajo y hablamos sobre la educación a distancia y todo esto, creo que es necesario que en algún momento se hable, porque si no se vuelve un problema. Tan solo con el tema de los youtubers, ¿no? México se tardó muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo en poder elucubrar y darse cuenta de dónde ubicar a estas personas que si no se engarzan dentro de lo que se considera un trabajo a la vieja usanza de los medios de producción, insisto en esto, es decir, no, porque ahí entraremos, ya tú me dirás, entraremos en esa discusión. Cuando hablamos de esto, ¿quién tiene los medios de producción? O sea, creo que eso es bien importante discutirlo, ¿no? Hoy en día, ¿quién está teniendo los medios de producción? YouTube es la plataforma y alguien dirá, bueno, pues el CEO o el dueño o los que lo inventaron, pero es que eso va cambiando también. O sea, no estoy muy enterado del caso de YouTube, pero en el caso de otras grandes empresas llamadas unicornio porque son únicas y son ejemplo y demás, cambian o venden las empresas. O como ocurre con muchas franquicias, van metiendo, bueno, Jeff Bezos creo que lo está haciendo, o sea, te puede volver a ti inversionista y ser parte de su negocio. Pasa con las cadenas de restaurantes. En Estados Unidos se venden las franquicias. Hoy Oxxo creo que también está vendiendo franquicias. Total que todas estas reconfiguraciones y más allá de la revolución industrial, que es cuando se empezaron a cuestionar si las máquinas van a desplazar a los humanos y todo ese rollo que sigue hasta el día de hoy, me parece que el caso, por ejemplo, de los youtubers es hasta hace no sé cuánto tiempo, pero hace muy poco tiempo, no se sabía qué hacer con gente que estaba generando ingresos muchas veces superiores a lo que pudieron haber imaginado. Y entonces se abrió un rubro en Hacienda para cobrarles un impuesto. Bueno, ya hablamos del rollo del Rubius, hay un capítulo donde hablamos de eso, que se muda a Andorra y hubo toda una revuelta en España, no es la primera vez que ocurre, porque existe esta queja contra los youtubers que prefieren ir a contribuir a países donde pagan menos impuestos y no en países donde se les cobra más. Y además a ellos creo que había una cláusula por la cual se les cobraba mucho más. Entonces, en México nos tardamos mucho en regular eso, me parece a mí, pero no solamente en regularlo, sino en que como no se sabe cuánto trabajan, cómo medir la fuerza de trabajo, entre comillas, por llamarle de alguna manera, porque creo que hasta eso se tiene que replantear. Se empezaron a ver como una serie de persecuciones y atajarlos por diferentes formas, pero no solamente los youtubers, esto es porque probablemente sean los visibles, pero pienso en ilustradores, pero pienso en gente que crea cosas digitales, pero pienso en gente que vive de hacer memes, porque hay gente que vive de hacer memes, o sea, pienso en toda la gran variedad que la tecnología, la uberización, como se le ha llamado, de la economía en las sociedades, por ejemplo, Airbnb, Uber, cualquiera de estas plataformas. Yo creo que nos enfrenta a una realidad a la que incluso, no incluso, de manera directa abarca la educación y no lo estamos viendo. Porque ahora, ¿cómo vamos a colocar el trabajo de los maestros? Antes se decía, no hacen nada, a pesar de que tenían competencias en el aula. Ahora no solamente tienen que estar en el aula, también tienen que saber un montón de cosas digitales, un montón de cosas del área del Internet, un montón de cosas. Y esto no se está poniendo en la nómina. Entonces, me callo y te cedo la palabra, pero grosso modo, esto es lo que yo creo que está detrás. Espero no haber confundido a la gente. Me parece que tiene que haber un nuevo planteamiento, una conversación, una discusión muy seria en torno a qué entendemos hoy en día por trabajo y cómo lo estamos pidiendo. No sé qué te parezca. ¿No? No, 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 toda No, 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 gruñona. no, 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 no. no, 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 no. Lo que quería decir era, no, pues sí. Es que, bueno,
A ti te he contado, pero pues tú no me conocías en esa época. A mí el único, así toda categórica, bueno, no único, de Ah, los está bien. pocos temas que me gustan leer y acercarme desde la sociología, desde la antropología, es el tema del trabajo, ¿no? O sea, es un tema que a mí me gusta, que me parece interesantísimo y que además parte de una, pues no sé si decir de una carencia mía, ¿no? Que a mí el tema de todo lo que tiene que ver con ritualidad y demasiadas cosas que hablen de símbolo, significado, simplemente como que tengo un bloqueo, ¿no? Para trabajar esos temas, para leer. No me gustan, siento que no entiendo. Y eso que hablar del trabajo para nada exime el tema de objetos simbólicos, de construcción de significados, pero me parece algo, pues, en primer lugar, que me parece más tangible y a mí las cosas me gusta poderlas observar. O sea, no sé cómo explicar todo esto, pero bueno, Sí, ese sí, es mi puedes preámbulo. observar, puedes observar la ritualidad en torno a una ofrenda, Uh -huh. pero no te cuesta trabajo verle el significado cultural aterrizable a eso, al símbolo del ritual. Exacto, eso son cosas, son temas que eso me cuesta trabajo y no me gustan, me aburren. Si me lo quieres así, me aburren. Entonces, pues yo, como me di cuenta de todo eso, pues dije, pues a mí, a ver qué otra cosa. Y a mí sí o sea, sí me ha interesado, pues estos temas laborales. En primer lugar, porque eh, hay una bibliografía extensísima, ¿no? Una aportación latinoamericana que me parece que en otras áreas no hay tanto. Y sí que hay una aportación latinoamericana al estudio del trabajo. El Tratado de Sociología, del Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo es una cosa, un intento por la academia en México para hacer algo así, que me parece que en otras líneas de estudio no hay digamos, trabajo en conjunto y de aventarse una obra como esta. Y, y bueno, no. Y en ese acercamiento, digamos, a conocer desde la teoría, desde la sociología, qué es, cómo se entiende el trabajo, cuáles son los dilemas y los retos para teorizar sobre esto y al mismo tiempo lo que sucede pues pues en la realidad, en lo que vivimos, es que yo me di cuenta de varias cosas, ¿no? Como tú bien dices, yo cuando me acerco a esta discusión del trabajo, estábamos 2010, 2011, 2012, ya estaba ocurriendo, ya se estaban planteando estos dilemas, ¿no? Dilemas teóricos sobre el trabajo, porque se veía una emergencia de diferentes maneras de trabajar que cuestionaban el concepto clásico, ¿no? O sea, las concepciones clásicas que hasta todavía los 80 se utilizaban, ¿no? Se pensaba muchísimo en el trabajador como el sujeto obrero, fabril, con una relación obrero-patronal muy clara, con una con objetos de trabajo muy marcados, que era su estación de trabajo o su área en la maquila o lo que sea, ¿no? Pero pues lo que veíamos era esta emergencia, por ejemplo, de mujeres en el campo laboral, de la economía informal creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en México, siendo ahora el trabajo informal donde la mayoría de gente en México se ubica, ¿no? Y sin embargo veíamos que la teoría estaba todavía hablando de trabajo fabril, ¿no? O aquí en Yucatán, de los cordeleros y de todas esas cosas, cuando tú veías que la venta de cochinita estaba creciendo, cuando los tianguis aquí en Yucatán estaban emergiendo, y no se estaba hablando de eso cuando eso era lo que estaba sucediendo, ni decir en la Ciudad de México de la venta en el centro histórico en esos años, y toda la informalidad, ¿no? Y se empieza a hablar de esto, ¿no? En el 2000, del 2000 al 2010 se empieza a hablar como de pues de esta emergencia de diferentes formas de trabajar, pero no se veía para nada venir todo lo que vemos ahora, ¿no? O sea, el tema de los youtubers, de los influencers, de los creadores de contenido, de los bloggers, o sea, nada de esto estaba planteado, ¿no? Y en cambio, en este intento sí se estaba empezando a pensar el trabajo como una forma de interacción entre personas y entre personas con objetos, porque también eso era algo que no se veía, parecía que la persona trabajaba solo con su cuerpo, ¿no? Y que esto nos permite construir e intercambiar los significados. Pero todo esto, o sea, suena bien, ¿no? Suena chévere, pero todo esto,
¿cómo nos sirve a nosotros? O sea, yo lo que siempre pensaba, está chévere la conceptualización del trabajo, pero todo esto, ¿qué nos está explicando de lo que vemos todos los días, ¿no? Y justo contigo lo he hablado antes, no tan así, no tan a detalle, pero sí hemos hablado mucho de cómo entender, por ejemplo, y ni siquiera me voy a ir a un Luisito Comunica, ¿no? Que está en otras ligas, pero cómo entiendo a una, ¿cómo le dicen? Beauty blogger, ¿no? Que tiene un trabajo asalariado de home office, pero que también percibe ingresos por sus reseñas que hace de maquillaje. O por sus videos que hace de maquillaje. En qué, cuándo está trabajando y cuándo deja de trabajar y cuándo lo que hace es categorizado como trabajo desde la teoría, pero también por la gente, ¿no? Porque lo que pasa mucho con estas personas es que dicen es que tú no estás trabajando. Sí, yo te Y, les escucho. o no estás haciendo nada de provecho, ¿no? Y eso te lo puedes decir a alguien que, ajá, bueno, tiene 15,000 seguidores y que no es su ingreso principal. Pero tú dile eso a Luisito Comunica, es que tú no trabajas, No. es que tú no estás haciendo nada de provecho. O sea, si en tu vida vas a poder ganar lo que él gana en un mes, ¿no? Es que me parece que en el sistema capitalista, algo que no termina por entenderse en países latinoamericanos es que una cosa es el trabajo, que esta idea de trabajo me parece a mí que va muy relacionada prácticamente con la idea antigua de la esclavitud, con esta idea de crear jerarquías, de crear dominancias, de crear estas cosas. Pero por el otro lado, tampoco estamos entendiendo qué significa generar dinero. Ya lo habíamos hablado, creo que en algún podcast sobre deportistas. Es decir, el salario que se genera o se tasa en el deporte va a tener que ver con la cantidad de dinero que el jugador genere en su entorno. Por eso hablar de diferencias salariales, sobre todo en ámbitos deportivos, es bien difícil porque vemos que entre los mismos jugadores hay diferencias. No gana lo mismo Lionel Messi que Neymar ni que Cristiano Ronaldo. O sea, no ganan lo mismo. ¿Por qué? Porque generan en torno a ellos diferentes cantidades de dinero. Y esto no es algo que dependa de un club que decida pagar, sino está marcado por el mercado. O sea, cuánto gana Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar se determina por el mercado y no nada más por las personas que están ahí diciendo cuánto les van a pagar de salario, pero hasta el salario está tasado con base en el ingreso que genera la persona en su entorno. Este youtuber Auronplay ponía una foto de Messi tomando un café y decía, mira cómo Messi ahí sentado sin hacer nada, tomándose un café nada más normal, tiene más likes en Instagram que tú con todo y tus poses farolas, ¿no? O sea, cómo genera y arrastra este tipo de cosas. Pero además tampoco estamos entendiendo lo que yo te decía. Si nos vamos a las minucias de aquello que consideramos trabajo, hoy los profesores, tal cual, después de haber pasado por una pandemia, por una educación a distancia, quizás de manera forzosa o en las circunstancias que no debían de ser, la educación ya dio un salto. Es decir, los profesores no solamente están siendo profesores de aula, utilizando su cuerpo, su voz, sus pies, aguantando horas de pie, controlando, utilizando la psicología para tratar de explicar algo a un grupo de 50 personas, 50 niños, 50 estudiantes, sino que además tuvieron que aprender un montón de herramientas y ponerlas en uso. Es decir, que además de ser profesores, se están convirtiendo en creadores educativos no populares o no visibles de contenido digital. Y por eso no se les está pagando. O sea, si vamos de verdad a hablar de pago, de costos y demás, estamos viendo que se está generando otro tipo de ingresos y de ganancias en torno a los profesores por el cual no se les está pagando. Así es, completamente de acuerdo contigo. Y es que justo los profesores están bien chistosos, ¿no? Porque, o sea, no los profesores están bien chistosos. Su situación es peculiar porque ellos, o sea, si tú lo ves, son obreros calificados del Estado. O sea, y suena horrible y quizás los profesores digan, ay, yo ni soy obrero, pero sí No, son obreros sí. calificados, o sea, su patrón es el Estado. Y esto a mí me gusta decirlo muchísimo, como en tu caso, tu patrón es la universidad, que es autónoma, Totalmente. pero es Y cuando eso. yo se lo digo a colegas míos, se ofenden. Perdón, somos asalariados. A lo mejor unos Exacto. asalariados más aventajados que otros asalariados, pero somos asalariados, somos empleados y tenemos un patrón. Punto.
Exacto, pues lo mismo, y por eso son trabajadores del Estado, y parece extraño, ¿no? Porque tú dices, bueno, en este punto, ¿quiénes quedan de trabajadores del Estado? Con además sus super sindicatos que también tienen, o sea, el tema del trabajo fabril y el sindicato van de la mano y ha perdido, para mí está vacío de significados el sindicalismo en México en este punto, ¿no? Porque ya no responde a ninguna de las luchas históricas los sindicatos en este punto. Y la gente que tiene contratos colectivos de trabajo y el sindicato seguramente va a decir, esta Úrsula está loca, ¿cómo va a decir eso? Si lo que hemos ganado con el sindicato. Pero en este punto, ¿qué más se puede ganar con el sindicato? Y lo que sí hemos visto es que es una corrupción tremenda del sindicalismo en México, y que ha permeado a todos los niveles, ¿no? Desde los dirigentes de los sindicatos hasta el sindicalizado común. Pero bueno, ya me estoy desviando de lo que estamos platicando, ¿no? Y que, bueno, te decía eso de los profesores, muy, muy interesante. Y justo, o sea, es chistoso porque al ser estos asalariados del Estado, al mismo tiempo tienen que responder a lo que una concepción clásica de trabajo habla, que es el control del trabajo. Al final, al tener una relación así, bilateral, asalariado patrón, el control del trabajo lo tiene el Estado y por eso el Estado les puede decir, pues se friegan y ahora me van a dar clases en línea y me van a dar clases presencial y tienen que hacer todo esto porque quien tiene el control y como bien tú lo has dicho, ejerce el control sobre lo que ellos hacen, sobre sus cuerpos, sobre sus horas y sobre lo que tengan firmado en su contrato, es el Estado. O sea, les guste o no. Y es horrible porque están en este punto, sobre todo los profesores de educación básica, están en un punto ahorita muy complicado, ¿no? De exponer su salud, de exponer a sus alumnos y de todo esto, pero es que hay que entenderlo así, ¿no? O sea, digo, tiene muchas ventajas también ser trabajador del Estado, pero entre las desventajas es que el control, y mira quién tiene el control, o sea, el Estado, ni siquiera un patrón, Sí, un sí. empresario, el Estado con toda su maquinaria, no quieres, te meto a los soldados. O sea, esto, a Claro. mí, yo estuviera aterrorizada en este punto si fuera profesora de educación básica, diría ni modos. Bueno, conocemos gente que no sé si aterrorizada, pero sí tiene una profunda preocupación, ¿no? Sí, claro. Y esta preocupación me parece que no se remite nada más a voy a volver a la clase presencial y voy a tener el virus o puedo infectarme o está inseguro. No, me parece que es una preocupación de ver justamente el poder del Estado avasallando de manera, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a esta forma? De manera no discreta, de baja intensidad, Uh avasallando -huh. con movimientos de baja intensidad, pero avasallando al final de cuentas y que molesta. Esto genera un temor, genera una desazón de cómo enfrento esto, a qué me estoy enfrentando. Sé que es una fuerza que viene por encima y me va a pasar por encima y es mayor, pero no sé cómo enfrentarla, ¿no? Entonces sí tiene unas complicaciones esto más allá de la parte de que no entendemos, pero creo que sí, no terminamos de entender esta parte que nos dicen algunos conceptos que se remite a la economía de las ideas. Creo que estamos muy lejos de entenderlo, de entender cómo funciona el capitalismo, de entender cómo funciona el mercado o neoliberalismo, si le quieren llamar así, para que estén contentos, de cómo funciona esto y cómo ha atravesado la cultura y las sociedades de una manera en la que incluso hay gente que está haciendo cosas para ganar dinero. Pero no solamente eso, también los que tienen trabajos, por así decirlo, que podrían considerarse como tradicionales, se están sirviendo de las nuevas tecnologías o del mundo digital para proyectar aún más su imagen. Hoy se está hablando de marca personal. Bueno, pues hoy un señor que vende esquites, que vende lotes, si sabe manejar bien sus redes sociales o tiene alguien que le apoye, va a aumentar sus ingresos probablemente y va a construir una marca alrededor de él por la cual la gente va a asociarlo. Es decir, hay como una serie de cosas que se están moviendo alrededor que no alcanzamos a ver. O sea, el trabajo no empieza y termina con la preparación de un taco y que la persona se lo coma y le pague. O sea, hay un entorno del trabajo que ni siquiera antes entendíamos. A ti te ha pasado mucho que tú manejas costos. Si quieres, puedes abundar sobre ello, ¿no? De cómo cuando alguien te pide ayuda o asesoría para que tú le digas cómo sacar costos, lo primero que te das cuenta es que no tienen ni idea de cómo valorar su trabajo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, quería dar un ejemplo de lo que decías del tema de los elotes y eso, porque justo en la pandemia, o sea, el inicio del 2020, marzo, cuando lo de la pandemia muy fuerte y que la gente se tomó en serio lo de quedarse en casa, emerge este muchacho yucateco, José Miguel Taco, en Sí. TikTok, y que todo el mundo nos reímos No, muchísimo con sus, reventó. exacto. Y a partir de eso, él vende marquesitas, tiene sus marquesitas Don Cuco, y cómo a partir del manejo de sus redes sociales y de sus videos virales, marquesitas Don Cuco ya, pues todo el mundo va a comprar ahí. Yo me muero por ir a comprar una marquesita y que me haga una cara graciosa a este muchacho. O sea, es mi sueño ir, por Claro, cierto, sí, no, sí, mucha gente va por por eso él, y porque exacto, ese tuvo la es exposición, ¿no? exactamente. Y bueno, él ahora ya no solamente vende sus marquesitas, también está en campañas de publicidad, que creo que con Super Willis, con Super Aquí, con no sé qué. O sea, ese es un ejemplo perfecto. Y él no lo hizo pensando en que con eso iba a ser, No, estaba, es estaba así, aburrido, aburrido, ¿no? estaba aburrido, buen Pero cuento. sí justo después ha hecho un súper buen manejo de esto. Y es que otra cosa que a mí se me hace curiosa es que, mira, entre las cosas que yo pensaba cuando leo de teorías sobre el trabajo, que a mí se me hace chistoso porque normalmente pasan dos cosas, ¿no? Cuando lees teoría, o sientes que la teoría está desfasada de la realidad o la realidad está desfasada de la teoría, ¿no? Pero en el caso del trabajo es increíble cómo la teoría va de la mano con lo que la gente piensa del trabajo. Eso a mí sí que me hizo, pues no sé, un shock en la cabeza porque digo, o sea, toda la discusión que hay sobre el trabajo y cómo va el trabajo y que no sé qué, es lo mismo que la gente piensa. O sea, no así, no tan así, ¿no? Pero sí ves que las personas sigue costándoles trabajo entender de qué va el tema de los ingresos, de qué va la ocupación, y tú ves que en la teoría se sigue discutiendo eso, y eso a mí me llamó un montón la atención, ¿no? O sea, como dato curioso porque digo, ¿cómo es posible que estén tan a la par, ¿no? Que en otras cosas tú ves que ya se habló un montón de esto y que la gente, que no, y que justo una de las cosas que se reclaman es que, ¿por qué si ya hay tantos avances, por qué no llega la gente? Aquí está a la par y eso, o sea, o casi a la par y me parece muy curioso siempre, ¿no? Al menos de la teoría de Latinoamérica, porque he leído poco teoría de Estados Sí, Unidos o eso. pero a ver, es interesante el dato que das, pero también hay que decir que no siempre lo que la gente cree sobre, en este caso, el trabajo, va de la mano del rumbo de las economías y de la digitalización Ah, de la sí. sociedad. O sea, No, 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 me no, parece que no. vamos muy atrasados y me Sí, parece que la gente sigue romantizando la idea del trabajo tradicional. Tú lo ves, ¿no? Yo te lo he dicho, sí, a mí me hierve la sangre cuando alguien, como si fuese un atributo que tiene además una carga semántica positiva, sí o sí, el hecho de que me dicen, ay, fulanito, es buen muchacho y es muy trabajador. ¿A mí qué? O sea, yo entiendo que la holgazanería nunca es bien vista en las sociedades. Eso lo entiendo perfectamente, que es algo que puede ser reprobable estar de rémora del Estado o de no generar nada para tu entorno. Pero eso de es muy trabajador me suena como le encanta estar de esclavo, ¿no? O hay gente que a mí yo les llamo, ¿y qué estás haciendo? Estoy chambeando. No, te estoy hablando a las 2 de la mañana, o sea, ¿cómo? No, pero es que estoy chambeando, pero no, no manches, te estoy oyendo que estás en el antro. No, 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 porque estoy aquí en el celular. No, no es cierto. Entonces la gente ya como que dice como mote eso de es trabajador, algo como si fuese el gran... Si estás trabajando en algo que te gusta y te estás matando y haces más horas porque no te das cuenta que se te va el tiempo, aplausos. Pero si tú estás trabajando y me quieren vender la idea de que esto de ir, dice Alex Lora, el vocalista del Tri, es tan feo tener trabajo que hasta pagan por hacerlo. O sea, es complicado, ¿no? El tema de cómo vincular esta idea de que una cosa es que a ti te guste estar en una actividad, que a ti te guste estar ocupado porque te libera de las cosas que te tenga que liberar. Y otra cosa es que veamos al trabajo, al patrón, al asalariado en su forma tradicional como algo de lo cual sentirnos orgullosos. Prácticamente es como decir, estoy orgulloso de vivir esclavo bajo un callejón sin salida, laboralmente hablando. O sea, no entiendo cómo va eso. Y después me dice, no, es que es muy trabajador. Y digo, ¿y dónde está su lana? O sea,
Si Claro. asociamos que el mucho trabajo genera más dinero, bueno, yo quiero ver dónde están todas esas horas extras, ¿no? ¿Dónde están reflejadas? Claro. O sea, ¿dónde hace la diferencia? Entonces tiene como estas ideas, tenemos como estas ideas muy anticuadas y por eso se condena las nuevas formas de generar dinero. Y yo sí te lo he dicho en ocasiones anteriores, yo creo que no se ha discutido ni teóricamente, ni a nivel de política pública, ni a nivel de Estado, ni de sociedad, el tema de cómo entender las nuevas formas de generar ingresos y de cómo generar economías que van haciendo que se muevan otras y que las sociedades caminen a otros ritmos. No lo estamos entendiendo, insisto, no nada más de los youtubers, esos son los más visibles o sobre los que más se ha hecho escándalo porque directamente fueron competencia para los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio. Pero en lo general se están gestando de verdad cosas bien interesantes que tienen que ver con asuntos de creación, de creatividad, de ideas, de cómo proyectar nuevos modelos de negocio. Ya contamos incluso con nuevas voces, con nuevo léxico, con nuevas palabras en torno a aquello que genere dinero. De ahí a llamarlo trabajo, yo sí creo que tiene que haber un replanteamiento de qué es lo que estamos llamando trabajo. No con la idea de que quien no trabaje no hace algo. No, no, no. Romper con la idea, así como tantos están jodiendo con la idea de romper con el Estado. Bueno, pues empecemos por cuestionarnos este tipo de cosas. De la misma manera que románticamente todo el mundo le está costando trabajo entender que las instituciones educativas como las conocíamos tienen que romperse y cambiar. Si algo nos vino a mostrar la pandemia fue eso, que es el momento de cambiarlas. Tanta decolonización, tanto pensar en contra de Occidente, tanto hablar de esas cosas para que entonces, cuando tienes el balón sin portero y con la portería abierta, no patees y no la metas. O sea, ahora ya se volvió el tema de que, ay, no, quiero volver a mi aula, todo romántico, porque ahí veía a mis compañeros, porque ella hablaba. ¿En qué quedamos? O sea, ¿quieres decolonizar? ¿Quieres estar en contra de Occidente? Es tu momento. Destruye la institución, destrúyela, no vayan y quemen una escuela. O sea, destruyamos para construir un modelo nuevo. O sea, digo, en otro podcast podría hablar de, no lo voy a hablar porque es demasiado académico, pero está mal empleada la deconstrucción y derivados de ella como la decolonización, de una vez los digo, teóricamente está mal empleado y mal utilizado. Pero bueno, en este caso, que se desmonten los andamiajes de las instituciones del trabajo y creemos unas formas de verdad revolucionarias desde el punto de vista de la tecnología que nos vienen anunciando desde los 2000, ¿no? Sí, no, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo y justo que, bueno, un sociólogo que yo admiro, no admiro, su trabajo me parece uno de los más importantes en el tema, habla de eso, ¿no? Habla de cómo dejar de... Primero proponía un concepto ampliado del trabajo, ¿no? Para poder entender los diferentes sujetos de trabajo, las diferentes maneras, las diferentes intercambios de significados, para poder hablar del trabajo infantil, que es algo que estaba ahí, pero que no se podía, del cual no se podía hablar ni denunciar en casos de ser denunciables, ni además contextualizar en contextos rurales, o sea, todo eso, ¿no? Pero a partir de los 80s, cuando se empieza a hablar o sea, a partir de los 80s vemos esta emergencia de diferentes sujetos, ¿no? Que los que no tienen, los sin tierra, justamente todas las minorías que salen a la luz, ¿no? Y entonces hablar más que de un trabajo, sino de una ocupación, y en ese sentido una ocupación que te genera ingresos, o sea, realmente ser youtuber estás ocupado generando ingresos, y a mí esa idea me gusta. No necesariamente el trabajo, porque el trabajo es un concepto que viene de la revolución industrial, ¿no? Y que desde la visión neoclásica, el trabajo simplemente puede ser el asalariado. Y desde la visión marxista clásica, sí existen otras formas de tener trabajo y se reconocen, pero se le da privilegio al trabajo asalariado de la fábrica, porque aparte tienen su tarea histórica, ¿no? De derrocar el capitalismo. Y ahí viene el vendedor para ayudarme con Él va a derrocar al capitalismo. Exacto. Entonces, sí surge el concepto del trabajo. Y como bien dices, tanto se habla de construir y todo eso para ciertas cosas. ¿Por qué no intentamos pensar otras categorías como justo la ocupación? Y también, o sea, esto desde de la academia, ¿no? Pero también desde nuestras actividades cotidianas. A mí me rechoca tener que explicarle a la gente las cosas que hago y que no hago, ¿no? Y que piensan que si uno está en su casa haciendo ciertas cosas, y eso ya me había quejado, pero me vuelvo a quejar,
No Bien. estás ocupado haciendo algo que sea productivo o que te genere ingresos, ¿no? Y entender productividad en el sentido amplio, no necesariamente que te dé dinero en ese momento, pero sí, por O ejemplo, no que sea tomando un, manual, exacto, tomando trabajos un que no necesariamente diplomado. son manuales. Exactamente. Entonces, va por los dos lados, ¿no? Va porque se tiene que modificar, pero también se tiene que modificar en la sociedad. ¿Qué es eso de andar juzgando a tu vecino? Porque, como me pasó a mí, ¿no? Que porque vemos que vienen carros aquí a su casa y no vemos que salga, que, a qué te dedicas, que no sé qué. Esa vez casi que me da un infarto, ¿no? De lo molesta. Porque es eso, estamos juzgando la vida de las demás con parámetros que ya están antiguos, que ya no funcionan, que son arcaicos. Y pues eso, ¿no? O sea, pensar más bien en ocupación y en una ocupación que genera algo, ¿no? Que puede generar ingresos, que puede generar competencias, que puede generar habilidades, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero sí pensar en trabajo como tal, me parece complicado. Antes, las veces que lo habíamos platicado, yo matizaba, ¿no? Pensaba que se podía seguir utilizando la categoría de trabajo con todas estas ampliaciones, pero es como una casa. O sea, me parece la analogía perfecta. Las casas que, bueno, pues ya tengo otro hijo, le hago otro cuarto, pues no sé qué, sin planear, ¿no? Y ves la casa con las ampliaciones y se ve horrible, horrorosa, Sí, sí, ¿no? sí. Lo mismo el concepto del trabajo, de tanta ampliación que se le tiene que dar del sujeto trabajador, del objeto que trabaja, de la producción y ahora de los múltiples actores involucrados y después de las construcciones e intercambio de significados. O sea, ya se volvió una cosa tan grande y tan deforme que quién sabe si sirva para explicar algo y para que nosotros podamos entender algo, ¿no? No, a Así me ver, hay parece. cosas que la gente tiene claras, o sea, yo ya lo tengo claro, no es que lo tuve claro a primera vista, obviamente, esto ya tiene una trayectoria de mucho tiempo atrás, pero sí tratar de entender por dónde va esto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me parece, por ejemplo, un ejemplo, perdón por la cacofonía, Así estoy yo no igual. se nos puede quitar el rollo de que somos docentes o estamos en torno todavía al tema educativo para hablar de esta manera. Pero bueno, el asunto es que yo quería poner como dos ejemplos, ¿no? Uno, que creo que la idea está en entender la generación de dinero a partir de una economía que tiene entramados complejos no convencionales fuera de lo que incluso podemos ver o de lo que es visible. Creo que por ahí va la cosa. No sé si lo que dije quedó claro o se entiende, pero va por ahí. O sea, ¿qué es? En lugar de preguntarnos qué haces y cuánto ganas, el tema es en qué te ocupas y cómo alrededor de lo que haces hay toda una generación de ingresos que tiene entramados complejos no visibles. O sea, no visibles. O sea, no vemos al patrón, no sabemos quién es el que en términos tradicionales es el dueño de los medios de producción, que eso ya se tiene ya debería morir. O sea, ya no puede existir más no podemos analizarlo bajo este tipo de conceptos. Me parece que un ejemplo de esto es el caso de que tratamos en este podcast, uno de los más escuchados y los más vistos, por cierto, el de las nenis, porque todo empezó a raíz de que hubo gente, como siempre, que se indignó, que se ofendió, menos las nenis, que se molestaron que porque era una forma peyorativa de llamarla. Bueno, pues todo eso que surgió, esos memes y ese rollo que estuvo rompiendo las redes, lo que consiguió es que hoy en día, según veo yo en internet y en diferentes grupos, por ejemplo, pertenezco a un grupo de Telegram de gente que crea contenido y hay entre la gente que está en ese grupo, que no es poquita, es bastante, hay chicas que dicen, oye, yo soy una neni, ¿me puedes hacer una mención? Te voy a mandar mis productos. Y las están ayudando. Y tú dices, ¿cómo a raíz de algo que a agentes externos a quienes se dedican a vender en redes sociales o que lo hicieron durante la pandemia en Facebook, algo que generó tanta polémica, hoy basta con que la misma persona diga, soy neni, ya sabes a qué se dedica, si está en grupos de WhatsApp, si la vas a encontrar, dónde, o sea, sabes un montón de cosas solo por haber aceptado que se les diga neni. O sea, eso es increíble. O
sea, no siempre lo que ocurre en estos contextos de troleo o de memes va a terminar en algo que termine aplastando a la gente. Hay casos como este en los que a mí me parece, lo estoy diciendo tocando de oído, me parece que ha servido para que la sociedad entienda al toque a qué se refiere cuando dice es que soy neni. Nadie le va a cuestionar nada, ni dónde está, ni cuánto gana, ni cuántas horas, ni si está, si le ayuda a su marido, si tiene novio, nada. Dice soy neni y se acabó la fiesta. Ya con eso te quitaste de encima todo el problema. Y el otro que me parece algo muy interesante porque es algo de largo aliento. A mí que me gusta mucho la música, a ver, me gusta mucho, ya lo he explicado, porque en el fondo soy músico. Bueno, en el fondo, en todos los sentidos soy músico, que no me dedico a ello, por lo tanto soy músico frustrado, pero brego bien con mi frustración, no me causa lío. Me interesa como mucho meterme a temas que tienen que ver con producción, con música, en fin, con todo lo que tiene que ver con la música. Y hay que decir que el rap es uno de los pocos géneros que han logrado mantenerse en el tiempo. Y si ha logrado mantener en el tiempo, es decir, no ha pasado de moda el rap. Si tú te das cuenta, dime cuándo pasó de moda el rap. O sea, incluso los poperos a veces meten unos fragmentos rapeados, ¿no? Porque una de las explicaciones es que el rap nunca ha sido mainstream. Nunca. Okay. El único que fue mainstream fue Eminem. Y por ahí dos más. Incluso Snoop Dogg no empezó siendo mainstream. Es decir, que la industria musical que gira en torno al rap sigue manteniéndose en muchos casos underground y tiene que ver con un montón de expresiones culturales. Entonces, curiosamente, los raperos, como una forma de sobrevivir sin necesidad de estar anclados a la industria musical, es decir, a que tengan una disquera que los apoye, siempre han terminado emprendiendo, es decir, siempre han sido emprendedores, siempre han buscado la manera alternativa de sobrevivir. Entonces tú tienes casos de chavos que empiezan a rapear, graban de manera casera sus propios discos, pero ellos hacen sus propios discos o los ponen ahora en un MP3 y van y los venden y te cantan, te rapean, te hacen un freestyle y te lo van vendiendo, pero te venden la gorra, pero te venden la playera, pero te venden todo esto y van tratando de ir buscando cómo. Entonces empezó a surgir un movimiento de raperos de internet, de YouTube. Entre los que están, bueno, los más jóvenes los conocerán, Santa Fe Clan, Gera MX, el mismo, que estaba con se me olvida su nombre, el que estaba con el Cártel de Santa, que luego no, Darius, estaba con él, Darius. Ok. MC Davo, en fin, hay como una camada de raperos que crecieron en YouTube y que tú los volteas a ver y nadie sabía de ellos y de repente son gente que hace una canción y un video de manera casera y tienen 3, 4 millones de vistas y es gente que está generando dinero. Este chico Ángel Quesada, su sobrenombre, a.k.a. Santa Fe Clan, resulta ser que se volvió en el rapero de moda, pero ya tenía una trayectoria, ya tenía un éxito. Entonces, de golpe nos damos cuenta de que hay un chico de Guanajuato que vive en el barrio, que es muy humilde, que está ganando millones por internet, que está ganando mucho más dinero del que podía haberse imaginado, pero que además está girando en torno a una industria de marketing que solamente él generó, que ha creado una marca personal, que está colaborando con otros raperos que están mejor posicionados como Snoop Dogg, Be Real, incluso estuvo con la última canción que sacaron de Soy Pelotero, de Lupillo Rivera, con colaboraciones con el Alemán y otros, pero al fin y al cabo lo que quiero llegar, más que hablar sobre rap, que me encantaría, pero esta idea de cómo este es un ejemplo, como muchos otros habrán, no olvidemos que Justin Bieber, el fenómeno musical del mundo anglo, surgió también de internet, lo mismo que Ariana Grande, supongo, y otros más que surgieron de internet. Bueno, Ariana Grande surgió de Nickelodeon, ¿eh? Sí, pero su explosión, es decir, el éxito masivo fue, me parece que a través de internet, si no estoy equivocado de eso, pero bueno, me corregirás y nos corregirán. Los fans. Sí, perdón, me acabo de acordar de algo. En el podcast pasado decimos que era Tultepec, creo que es Tultitlán, si no me equivoco, el estado donde están los cohetes. No lo verifiqué, pero bueno, la gente nos corregirá o que lo busquen si quieren para asegurarse. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en si es Tultepec o Tultitlán. O sea, no sabemos cuál es, pero uno de esos dos es. Que nos disculpen quienes sean de allá por no saber bien dónde es, pero bueno, es allá lo de los cohetes. Regresando, que en torno a ellos hay toda una producción de un montón de cosas
que no nada más tiene que ver con el agarro un micrófono y me pongo a decir rimas groseras o violentas o contra el Estado de las drogas. No nada más tiene que ver con eso. O sea, hay todo un mercado y una serie de mercados que se van uniendo a este tipo de fenómenos que en otros momentos no tendríamos. O sea, antes de la llegada de Internet no teníamos esto. Y ahora lo que tenemos es simplemente que han explotado hacia otros rumbos. O sea, Asesino, el freestylero, el mejor freestalero que se ha parido, como él mismo se llama, ese Disney, pues hoy en día es una industria, es decir, son personas que se vuelven industrias pequeñas, ¿no? Hablamos de Messi, que no es una marca personal Messi, Messi ya es una industria, es decir, alguien que llega a generar tanto dinero, y de esta manera podemos nosotros ver cómo el trabajo se va ampliando, diluyendo, porque este chico Ángel Quesada le da trabajo a, por lo menos de manera directa, a 40 personas. O sea, él así las tiene. Mi equipo es de 40 personas las veces que le preguntan. Por lo menos de ahí se está derivando. Y lo mismo, son personas que no pueden catalogarse dentro de esta idea de fábrica, maquila, trabajo y patrón y salario. No se puede. Y por eso vamos a ver que sus ingresos son irregulares. O sea, muchas veces les preguntan, ¿cuánto ganas? Pues es que no lo sé y creen que los están timando. Es que no lo sé. No te puedo decir, o sea, unas veces gano más, otras menos, y ahí empiezan, ¿cuántos cuando más has ganado? ¿Cuántos cuando menos? Porque no se sabe, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón de cosas, pero que sí deberíamos desmontar estas ideas del trabajo como normalmente lo teníamos entendido para saber que existen otras múltiples, afortunadamente hay una multiplicidad de formas de entender cómo generar dinero, tanto que hoy en día ya se está hablando de generar dinero y no de salario. Me parece, ¿no? No, te imaginas que nos hubiéramos quedado en una economía fordista, donde la forma de No, trabajo sea, ay, no, me no, muero, horrible. ya. Que esa es otra cosa lo que tú estás diciendo. Ajá. A mí me causa, no sé si tristeza, pero sí un desazón cuando escucho jóvenes, muy jóvenes, estoy hablando de gente de 18, 19 años, que dicen que lo que quieren es terminar la universidad para tener un trabajo fijo. Dios mío, o sea, no, o sea, es increíble que siendo jóvenes no se estén dando cuenta que el mundo cambió y creo que en algunos casos, no en todos, ¿eh? Creo que en algunos casos, si lo saben entender y aprovechar, probablemente cambió para mejor, para ellos. Porque esta idea del trabajo fijo ya va en otros carriles y va en otras formas. Sí, Enrique, pero tú tienes trabajo fijo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con momentos, con situaciones, con cómo las sociedades se van construyendo y se van transformando, y me parece que pues tiene que ver con esto. Y sí, a mí me parece que un joven que no entienda que su rumbo no está en una oficina necesariamente, no está entendiendo su momento en el que está viviendo. Sí, No sé qué opinas. completamente. Sí, no, no, no. Y justo yo cada que voy, o sea, yo voy regularmente a una fábrica de caramelos, donde hacen mis caramelos, este, y siento nostalgia, la verdad es que siento nostalgia de ir, porque aparte es una fábrica pequeña que lo que sucedería es que se le herede a un hijo, y el señor de los caramelos me lo tiene claro, me dijo claro, ¿no? O sea, cuando yo ya no pueda trabajar es que esto no sé qué va a pasar porque ninguno de mis hijos o de mis hijas va a seguir con la fábrica. O sea, y es como ver, Claro, o sea, ver el ocaso de un tipo de trabajo, un tipo de producción de recursos económicos, ¿no? O sea, verla acabarse. O sea, a eso siento que asisto cada vez que voy, ¿no? A algo que está a punto de acabarse. Y me da nostalgia, por supuesto, claro. ¿no? Saber que es algo que va a pasar, Sí, así como ha pasado. como ir a una hacienda que ya no está produciendo y ver vestigios de lo que fue la producción manual, ¿no? De Enequén, en el caso de Yucatán, de cómo Exacto. hacían el Enequén. Y pienso también, porque mucha gente va a decir, bueno, pues es que los trabajos de oficina, no olvidemos que lo que para Max Weber era un signo de Estado moderno, que era la burocratización también tiene que ver con el absoluto control de la gente, de las personas, de los sujetos. Claro. Y cuando alguien me habla de que es necesario que exista una lista y que exista una no sé qué y que se haga este proceso, porque yo digo, Dios mío, le estás apostando a mantener algo que ha sido el cáncer de América Latina y de muchos países, que es la excesiva burocratización, que no es nada más el fastidio de ir con la fotito, de ir con la firma, de ir con la
llenado de papeles, de ir con la persona que hace trabajo de secretaria, de ir con el otro que es secretario, de que te pongan un sello. No, no, no es eso. Es que todo eso remite al control, a qué pasos da su empleado, a dónde se mueve, qué hace, pero no solo el empleado, sino también los ciudadanos. En la medida que los procesos se desburocraticen, más apelamos a una verdadera democracia ciudadana, pero sobre todo a una visión de libertad del sujeto. O sea, la democracia, perdón, la burocracia lo que va buscando es sencillamente apresar a la gente en cuestiones que es que apresar en cadenas de dolor, ¿no? Como el audio ese que estuvo circulando. Sí, bueno, puede ser de dolor. Estás preso en las cadenas, como decía el audio, el preso en las cadenas de tu vicio, decía algo así. Mientras no sea como la de José José, preso en la cárcel de tus Salió de ahí, besos. pero el del audio lo deriva y al final de cuentas le quiere decir al otro, al que está regañando. Estás preso en tu mente, algo así. Preso en tu mente, le dice, ¿no? Exacto. Estás esclavo en tu mente. Exacto. De un poco de contexto para quienes no escucharon este audio, fue un audio que se filtró de estos de WhatsApp que luego se mandan, que fue muy cómico, de un yucateco regañando a una persona que se intuye por el audio que está tratando de salir o que es alcohólico anónimo y que está tratando de dejar el vicio. Y pues en estos lugares se tiene un padrino que siempre te aconseja, pero este tipo lo hacía de manera muy graciosa, ¿no? Entonces le decía, eres un borracho, eres un mequetrefe, estás preso en tu mente, le decía. Pero al final le dice, está feo, ¿verdad? Así me decía mi padrino, le decía. Como que deja el audio, no sé si se entendió el contexto, pero bueno, viene en un audio. Esa gran desviación que acabamos de tener, pero al final de cuentas es un poco esta idea, ¿no? Entonces, estos anhelos por volver a la institución escuela como era antes, volver al trabajo, oficina, edificio como era antes, checar tarjeta, hacer todas estas cosas que mueven a la gente a volver a eso, es un volver a un pasado que no era mejor. No sé si el presente y lo que viene en el futuro sea mejor, pero eso del pasado me queda claro que mejor no es. Es decir, no es un antagonismo de mejor versus peor. No sabemos cómo sea. El tiempo lo dirá, lo que estamos viviendo y lo que viene. Pero sí estas ideas de, ay, es que necesito llevar el papel. No voy a contar detalles que son muy cercanos porque son verdaderamente penosos, pero esto de la necesidad de sentir que algo porque llevo el papel para que me firmes. No, no, simplemente es un mecanismo de control que te ponen a ti para que hagas algo, es un mecanismo de control para ver si yo estoy donde me estás buscando. O sea, todo esto son mecanismos de control que no estamos percibiendo. La burocratización excesiva que tenemos aún hoy en día en América Latina es una manera de seguir ejerciendo control. En la medida que esta burocratización se diluya, tendremos más espacios de interacción con mayor libertad en el ámbito laboral. Punto. Así sí. Lo veo yo. No sé cómo lo veas. No, sí, completamente. Yo ya de lo único que más quiero hablar, así ya, para cerrar, son de dos cosas que aunque quizás no apliquen al 100%, a mí siempre me han llamado la atención y me han hecho pensar justo en los contextos laborales, de ocupación en este punto, ¿no? Y que tienen que ver con cómo se ha construido y ha cambiado históricamente el concepto del trabajo, que primero es la idea del mundo de vida de Habermas, contrastada con el tema del trabajo, porque al final, y también o sea, la pienso mucho para la gente que se la pasa pensando que el trabajo es su vida, ¿no? O que todo es o que su vida se reduce al trabajo, ¿no? Cuando desde la teoría podemos entender que sí, que es un mundo vivido el trabajo, pero un mundo que comparte con otras cosas, ¿no? Y que esta idea de trabajar, de vivir para trabajar, a mí me parece una locura, ¿no? Y por otro lado, el tema de la interacción simbólica y la intersubjetividad. Nunca puedo pronunciar el apellido de ese señor Schutz, no sé, nunca voy a saber cómo se pronuncia bien, pero también eso, ¿no? Normalmente es Schutz, o sea, como shoot, como shot, pero shoot. Schutz, y le pones una S al final. Ah, bueno, sobre Debe todo... decirse de otra forma, ¿eh? Sí, pero seguro. Como lo dicen normalmente, Schutz. Sí, seguro que se dice diferente, pero bueno, sobre todo porque esas dos ideas, la de la interacción simbólica y la intersubjetividad, me parece que más que nunca cobran un papel relevante, justo
con estas economías de las ideas y con la generación de contenidos por Internet, ¿no? Porque todo el tiempo estamos sometidos a escuchar, a ver, a observar la subjetividad del otro, ¿no? Y respecto a la subjetividad del otro, yo construyo cosas, construyo desde mi entretenimiento, ¿no? Soy capaz de elegir qué de lo que me están ofreciendo me parece entretenido, ¿no? Pero también construyo habilidades, o sea, a mí eso me sorprende como con los tutoriales de YouTube. Mi amiga, la mejor de las pasteleras y galleteras del Mérida, por lo menos, Saludos cómo a ella. construyó, saludos a Daniela, que aparte sí nos escucha y nos ve. Te Saludos quiero a mucho, Daniela, Daniela. que además nos alegra la vida con sus pasteles y sus Deliciosas postres. creaciones, ¿no? Pero ella cómo aprendió, empezó con tutoriales de YouTube y a partir de esto, que puede parecer una banalidad, ella se generó una competencia tan buena que le permite pues hacer esas maravillas que hace, ¿no? O sea, Sí, y eso es lo que nos posibilita pues es esto que está sucediendo con el trabajo, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero al mismo tiempo nos está dotando de un chorro de habilidades y de competencias y que estamos todo el tiempo exponiéndonos a esta interacción que nos deja un montonal de es que cosas. esa es otra cosa, ¿no? Que se ha estigmatizado al youtuber como el que sale a decir idioteces y hacer retos con una cámara. Hoy ya cambió, a lo mejor en un principio así inició, pero Internet es un mundo y YouTube es un mundo. Tienen idea de lo que hay ahí. Todo se puede Exactamente. aprender ahí. Y por otro lado, también de esta idea de la fábrica de sonrisas, para hablar del entretenimiento, y más que de entretenimiento, de ocupaciones que lo que hacen es tener una productividad emotiva o que nos inducen a la emotividad, que de nuevo me parece que es justamente lo que hacen los creadores de contenido. Los creadores de contenido están produciendo emociones, ya sean de felicidad, de entretenimiento, de enojo, pero lo que están produciendo es emociones en el espectador y nosotros respondemos a ella. Entonces, todas estas ideas que van ahí surgiendo poco a poco y que al final nos siguen remitiendo a la idea clásica del trabajo porque utilizan la palabra de fábrica, ¿no? Pero luego yo pienso en la cantidad que surge, o sea, la cantidad de cosas que se están haciendo en Internet y sí pienso casi que es una fábrica o una maquila, ¿no? Una maquila de inductores de emotividad, de inductores de consumo, o sea, sí me parece, ¿no? Porque Pero que es no están lo que obligados ni a un tiempo determinado ni a una productividad determinada. exacto, sino yo lo pienso más como en la cantidad y tipo de producción Sí, 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 emotiva, ¿no? masiva. Que es exacto, es masiva, es como sería una fábrica ideal. Una fábrica ideal sería producir así que seas el número uno, que no dejes de producir nunca, ¿no? Entonces esas dos ideas de entenderlo como una ocupación que genera un ingreso o que genera una competencia, me gusta mucho más que pensar en trabajo. Y por otro lado, esa idea de una fábrica de sonrisas por la productividad emotiva o la inducción de emotividad, también me gusta. O sea, también son como ideas con las que yo puedo como intentar entender lo que sucede con todas estas Sí. nuevas formas de generar ingresos. Y de nuevo, o sea, la otra cosa que me gusta es que cosas que quizás no se pensaban puedan servir, como la idea del mundo de vida, es como una y otra vez tener presente el tema del mundo de vida de Habermas me gusta y de ese señor Schutz de apellido difícil que pronuncio mal, de la interacción simbólica e intersubjetividad que todo el tiempo estamos, porque más que nunca estamos expuestos a 80,000 estímulos de quienes están generando ya sea ideas o ya sea contenido. Y pues Sí, de mi sí, parte es totalmente, todo. totalmente. Con eso cierro. Y decir que, a ver, creación de contenido, todos los que usemos redes sociales creamos contenido. ¿Cuál es la diferencia? Que no generamos dinero y no vivimos de eso. Esa es la diferencia. Pero crear contenido, todos creamos contenido. Y la diferencia creo que está en algo que hemos dicho que tiene que ver con la profesionalización. El que vive de las redes sociales tiene un método, entiende cómo funcionan las redes sociales con base en la experiencia, tiene un tiempo generándolo, buscó cómo crear un contenido específico dentro de un nicho y luego expandirlo. Es decir, hay una serie de factores que están detrás para que alguien pueda ser un creador de contenido que viva de eso. Pero crear contenido, Claro. todos creamos contenido si tienes redes sociales, ¿no? Aunque tu repost sea la piolín o un meme de un cholo, da igual. O sea, como quiera que sea, estás creando contenido o estás contribuyendo a la generación del contenido. La diferencia es que no generamos el dinero
necesario para vivir de eso, ¿no? Claro. O al menos no se tiene esa intención, mientras que el creador de contenido en algún punto decidió y dijo, me voy a dedicar a esto porque esto me genera los ingresos suficientes para poder vivir y no estar en un trabajo convencional. Antes de terminar, saludos a todos los que están llegando, a los que se han suscrito al canal. Muchas gracias por decidir darle clic y suscribirse, quienes no lo estén haciendo, porque más del 50% de las personas que nos escuchan no están suscritas. Agradecemos que nos escuchen, por supuesto, voy a darle el número. pero si pueden ahí seguirnos de manera permanente y les agrada, pues nada, no, lo que dicen, no cuesta nada. Nada, y gracias de nuevo a los que nos escuchan en Spotify, en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas, en Anchor, Yucatán 2020 Yucatán. Nada, gracias de nuevo. Siempre estaremos agradecidos con ustedes por escucharnos, porque sí, la verdad es que suena a cliché, pero los clichés para algo están y están para usarse. Pues sí motiva, ¿no? Es decir, digo, lo hemos hecho por más de un año y lo seguiremos haciendo porque es algo que nos gusta, porque nos llena, porque nos hace crecer, porque nos ayuda a entender, nos da nuevas habilidades, aprendemos cosas. Pero es cierto que saber que de a poquitos la audiencia va creciendo, pues sí, es un estímulo, eso no hay que negarlo y es una motivación, ¿no? No, y nosotros celebramos cada uno de los suscriptores, Por supuesto, además. la gente no lo sabe, pero nosotros, ojalá Úrsula se suscribió nomás, fiesta, ¿no? Es muy emotivo porque, bueno, quiere decir que hay una interlocución que es para lo que uno dialoga, o sea, uno dialoga para que haya interlocución, para que haya intercambio de ideas, que lo tenemos aquí nosotros, pero la idea es que otra gente se sume al diálogo. Gracias de nuevo a todos los que comparten y que están ahí pendientes, porque eso hace que nos ayuden a que llegue a más gente. Y sí, pues si les gusta, pues ahí está. Si no, pues bueno, busquen otras opciones. No lo digo de manera así como, pues váyanse, busquen. No, si no les gusta, pues otras opciones habrán. Y ojalá que esto les guste, les entretenga, les genere un espacio que con fortuna llegue a ser de algo de conocimiento. Dijimos, no es la intención de este podcast, pero sí, nada, muchas gracias. Y yo con eso terminaría. Pues ya está. Ya está, pues entonces nos estamos escuchando y viendo en la próxima vez. El siguiente episodio. No hemos podido arrancar con los que son solo audio, pero ya lo haremos pronto cuando ya se pueda hacer. Ya está muy cerquita, por ahí de septiembre les adelantamos. Se podrá hacer. En septiembre, que es la próxima semana. Sí, por eso ya está muy cerquita, dije. ¿No? Sí, ya. Ya estamos en eso. Bueno, nada, saludos, que estén bien, tengan un buen día y que la pasen muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.